Here comes the sun. Hola gente, soy Alfredo Tricánico y una vez más compartiré con ustedes nuevos episodios de los 4 de Liverpool en lo que hemos llamado Las historias olvidadas de los Beatles. En este capítulo, Brian Epstein y su encuentro con los 4 de Liverpool. Brian Epstein venía de 2 adineradas familias de comerciantes judíos. Su madre, Queenie, era la hija de una conocida familia de Midlands que tenía la renombrada Sheffield Cabinet Limited, fabricantes en serie de juegos de muebles para comedor y dormitorio a precios muy convenientes. Por su parte, su padre Harry también venía de una familia dedicada al negocio de los muebles. Cuando se casaron a principios de 1930, las tiendas se habían ampliado y se mudaron a un edificio más grande en la calle Walton, incorporando la North End Music Store, más conocida como NEMS, donde vendían partituras e instrumentos musicales. Cuando se abrió una sucursal de NEMS en la calle Great Charlotte, Brian estaba a cargo de la sección de discos. Él amaba la música y ya había trabajado en una tienda de discos en Londres durante su estadía luego de hacer el servicio militar. Por otra parte, la industria discográfica se estaba expandiendo muy rápido con la aparición de nuevos tocadiscos y mejores grabaciones. Además, la repentina manía del skiffle y la música beat habían creado un vasto público comprador entre los adolescentes. Es en este contexto cuando el 28 de octubre del 61, un joven llamado Raymond Jones, vestido con campera de cuero y pantalones ajustados, entró en la sucursal de NEMS en Whitechapel sobre las 3 de la tarde, preguntando por un disco llamado My Bonnie que había sido grabado en Alemania. Brian enseguida preguntó quién lo había grabado, a lo que le contestó: «Creo que usted no los conoce, es un grupo llamado Los Beatles». En realidad, el disco había sido grabado por Tony Sheridan con el acompañamiento de los Beatles, a los que le habían pagado 25 libras a cada uno, y los que figuraban en la portada del disco como los Beat Brothers. Brian se enteró también que los Beatles tocaban todos los días a la hora del almuerzo en el Cavern Club, en el número 9 de la calle Matthew de la ciudad de Liverpool, a unas 2 o 3 cuadras de su tienda. El 8 de noviembre, con su estilo habitual, Brian telefonó al Cavern para solicitar una entrada de antemano, no tanto para ahorrarse el chelín del costo de la entrada, sino porque pensó que no lo dejarían pasar sin campera de cuero y pantalones ajustados. Vestido con traje y corbata, que era su atuendo habitual, bajó los 18 escalones del Cavern y se encontró con un mundo que nunca hubiera imaginado. Había una multitud de adolescentes en un ambiente con olor a humedad, gritando, bailando, comiendo una sopa o un sándwich que se ofrecía en la cocina del club mientras escuchaban la música que venía del escenario. El discjockey anunció su presencia en el local, nombrándolo como el dueño de la tienda más grande de música de Liverpool. Al dirigir la mirada al escenario, quedó hipnotizado con lo que vio, y al término de su actuación de unos 45 minutos, como pudo, llegó a un cuarto detrás del escenario para poder hablar con los Beatles. Al primero que saludó fue a George Harrison, quien preguntó a qué había venido, pero Brian realmente no lo sabía. De regreso a su tienda de discos, Brian no podía hablar más que de los Beatles. En pocos días empezó a visitar con frecuencia el Cavern, a veces solo y otras veces con un empleado llamado Alistair Taylor, a quien presentó como su asistente personal en un intento de impresionar al grupo. Después de un encuentro inicial, quedó bien claro que Brian y los Beatles no tenían nada en común. Brian tenía 6 años más que el mayor de los Beatles, lo que era una buena diferencia, y además
provenían de extremos opuestos en la escala social y económica. Pero la pregunta seguía siendo ¿qué pretendía Brian de los Beatles? Pero en el fondo de su alma sabía la respuesta. Se había fijado en John. Brian era homosexual. Brian Epstein acordó su primera entrevista formal el 3 de diciembre del 61 en NEMS de Whitechapel a las 4:30 con Bob Wheeler como asesor del grupo. Era miércoles y la tienda cerraba temprano, por lo que Brian quedó solo. Y una hora más tarde de lo acordado llegaba John con Bob Wheeler, mientras que Pete Best y George llegaron más tarde aún, y el que faltaba era Paul, que luego de la actuación en el Cavern se había ido a su casa a bañarse. 6 semanas más tarde, en una mesa del Cavern, Brian y los Beatles firmaban un contrato formal, que el propio Brian había escrito con ayuda de un contrato tipo que había comprado por correo. Pero legalmente ese contrato no era válido, ya que Paul y George eran menores de 21 y hubieran tenido que firmar sus tutores. Pero con todo el acaloramiento del momento, no se fijaron en ese detalle y además Brian se olvidó de firmarlo. Pocas semanas después de haber firmado el contrato, los Beatles empezaron a recibir memorándums escritos a máquina como Brian hacía con sus empleados de NEMS. Si bien Brian no podía opinar sobre su música, insistió en que remoldearían su imagen escénica. De esto sí sabía, ya que había estudiado teatro, además de su refinamiento para la ropa. Por otro lado, los Beatles estaban lejos de tener aspecto profesional. Una de las cosas que les prohibió fue comer o beber en el escenario, pero no pudo hacer que dejaran de fumar. Además, a partir de ese momento, antes de subir al escenario, sabrían de antemano el repertorio a ejecutar y en qué orden lo harían. Con relación al cambio de ropa, John no estaba de acuerdo en abandonar la vestimenta de cuero, pero fue Paul la bisagra para convencer al resto del grupo, ya que tenía un buen sentido teatral y también le preocupaba lo que pensaba la gente. Con la aceptación del grupo, Brian le encargó a un sastre de Liverpool trajes grises sin cuello. Según Brian, ahora estaban listos para poder grabar un disco. Pero esa ya es otra historia, la que tuvo un comienzo muy desafortunado en la discográfica Decca. Y llegamos al final de este episodio. Nos encontramos en cualquier momento con otro capítulo de Las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por su compañía. Here comes the sun. Here comes the sun.